John Wesley fue un clérigo y teólogo anglicano británico, nacido en Edgware el 17 de junio del año 1703, habiendo fallecido en Londres un 2 de marzo del año 1791. A John Wesley, junto a su hermano Charles Wesley, se los reconoce como importantes predicadores, de cuya palabra se inspiró el movimiento metodista inglés, que comenzó cuando adoptó la costumbre de realizar prédicas al aire libre de una manera similar a George Whitefield. No obstante, Wesley no fundó el metodismo como una denominación cristiana. Por el contrario, expresó su deseo de que esto no ocurriera cuando alguna vez declaró: desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se perdiera en el eterno olvido. John Wesley fue el 15º de los 19 hijos, de los cuales 9 murieron durante su infancia, que tuvieron Samuel y Susanna Wesley. El padre de Wesley era predicador y su mamá una mujer notable en cuanto a la sabiduría y la inteligencia. Se trataba de una persona de profunda piedad que educó a sus hijos en estrecho contacto con las historias de la Biblia, contándolas tanto alrededor de su hogar como en la habitación de los niños. También solía vestir a sus hijos con sus mejores ropas los días en que tenían el privilegio de aprender el alfabeto como una introducción a la lectura de las Sagradas Escrituras. En los tiempos de Wesley, Gran Bretaña vivía en extremos sociales, con promiscuidad, abusos, enfermedades y pestilencias. La pobreza diezmaba la población, donde los niños y los huérfanos vivían en las calles en total estado de indigencia. Un grupo de personas sensibles a la situación vislumbró la necesidad de llevar a las calles la función de la iglesia, es decir, pastorear a los necesitados, atendiendo a las personas y ocupándose de ellas. John estudió en la escuela Charterhouse y luego en Oxford. Se graduó en 1726. En Oxford fue un líder y durante la última parte de su estancia allí fue uno de los fundadores del Santo Club, una organización de estudiantes serios. En ese club estaban Roberto Kirkham, William Morgan, George Whitefield y los mencionados hermanos Wesley. Vivían bajo una seria disciplina, incluyendo ayunos y tiempos de oración. Su naturaleza religiosa se profundizó con el estudio y la experiencia, pero no fue hasta años después de dejar la universidad y entrar bajo la influencia de los escritos de Lutero cuando sintió que había entrado en la plena riqueza del Evangelio. El 14 de octubre del año 1735, Wesley y su hermano Charles navegaron hacia Savannah, en la provincia de Georgia, en las colonias americanas, y lo hicieron a pedido de James Oglethorpe, quien había fundado la colonia en 1733. Oglethorpe quería que Wesley fuera el ministro de la recién formada parroquia de Savannah, una nueva ciudad diseñada de acuerdo con el famoso Plan Oglethorpe. Fue en el mismo viaje a las colonias que los Wesley entraron en contacto por primera vez con los colonos de Moravia. Wesley fue influenciado por su profunda fe y la espiritualidad enraizada en el pietismo. En el momento del viaje, una tormenta se levantó y rompió el mástil del barco. Mientras los ingleses entraban en pánico, los moravos cantaban himnos con calma mientras rezaban. Esta experiencia llevó a Wesley a creer que los moravos poseían una fuerza interior de la que él carecía. La religión profundamente personal que practicaban los pietistas moravos influyó mucho en la teología del metodismo de Wesley. John Wesley llegó a la colonia en febrero de 1736. Se acercó a la misión de Georgia como un alto eclesiástico, viéndola como una oportunidad para revivir el cristianismo primitivo en un ambiente primitivo. El ministerio de Wesley fue controvertido entre los colonos y terminó en decepción después de que se enamorara de una joven llamada Sofía. Dudó en casarse con ella porque sentía que su primera prioridad en Georgia
era ser misionero para los indígenas estadounidenses y estaba interesado en la práctica del celibato clerical dentro del cristianismo primitivo. Después de su matrimonio con William Williamson, Wesley creyó que el antiguo celo de Sofía por practicar la fe cristiana disminuyó. Al aplicar estrictamente las rúbricas del libro de oración común, Wesley negó su comunión después de que ella no le hubiera indicado de antemano su intención de tomarla. Como resultado, se produjeron procedimientos judiciales en su contra en los que una resolución clara parecía poco probable. En diciembre de 1937, Wesley huyó de la colonia y regresó a Inglaterra. Se ha reconocido ampliamente que uno de los logros más significativos de la misión de Wesley en Georgia fue su publicación de una colección de salmos e himnos. La colección fue el primer himno anglicano publicado en América y el primero de los muchos himnarios publicados por Wesley. Incluía 5 himnos que tradujo del alemán. John Wesley regresó a Inglaterra deprimido y golpeado. Fue en este punto cuando se volvió hacia los moravos. Tanto él como Charles recibieron el consejo del joven misionero moravo Peter Boehler, quien estaba temporalmente en Inglaterra esperando el permiso para partir hacia Georgia. La experiencia Aldersgate de Wesley, el 24 de mayo del año 1738, en una reunión de Moravia en Aldersgate Street, Londres, en la que escuchó una lectura del prefacio de Martín Lutero a la Epístola a los Romanos, revolucionó el carácter y el método de su ministerio. La semana anterior había quedado muy impresionado con el sermón de John Heylin, a quien estaba ayudando. Ese mismo día había escuchado al coro de la Catedral de San Pedro cantando el Salmo 130, donde el salmista llama a Dios fuera de las profundidades. Unas semanas más tarde, Wesley predicó un sermón sobre la doctrina de la salvación personal por la fe, seguido de otro sobre la gracia de Dios, libre en todos y libre para todos. Considerando un momento crucial, Daniel Brunet escribe: la importancia de la experiencia Aldersgate de Wesley es monumental. Sin ella, los nombres de Wesley y el metodismo probablemente no serían más que notas oscuras en las páginas de la historia de la Iglesia. Burnett describe este evento como una conversión evangélica de Wesley. Se conmemora en las iglesias metodistas como el Día de Aldersgate. John Wesley se alió con la Sociedad de Moravia en Fetter Lane. En 1738 fue a estudiar a la sede de Moravia en Alemania. A su regreso a Inglaterra, Wesley elaboró reglas para las bandas en las que se dividió la Fetter Lane Society y publicó una colección de himnos para ellos. Se reunió con frecuencia con esta y otras sociedades religiosas en Londres, pero no predicó con frecuencia en 1738 porque la mayoría de las iglesias parroquiales estaban cerradas para él. El amigo de Wesley en Oxford, el evangelista George Whitefield, también fue excluido de las iglesias de Bristol a su regreso de América. Yendo al pueblo vecino de Kingwood, en febrero de 1739, Whitefield predicó al aire libre a una campaña llevada adelante por mineros. Más tarde, predicó en el tabernáculo de Whitefield. Wesley dudó en aceptar el llamado de Whitefield para copiar este paso audaz. Superando sus escrúpulos, predicó por primera vez en el sermón de invitación de Whitefield al aire libre. Lo hizo cerca de Bristol en abril del año 1739, y allí Wesley escribió: apenas podía reconciliarme con esta extraña forma de predicar en los campos, de la cual Whitefield me dio un ejemplo el domingo, habiendo sido toda mi vida hasta hace poco tan tenaz de cada punto relacionado con la decencia y el orden, que debería haber pensado que salvar las almas era casi un pecado si no se hubiera hecho en una iglesia. Wesley no estaba contento con la idea de la predicación en el campo, porque creía que la liturgia anglicana tenía mucho que ofrecer en su práctica.
Anteriormente en su vida hubiera pensado que tal método para salvar almas era casi un pecado. Reconoció que los servicios al aire libre tuvieron éxito en llegar a los hombres y a las mujeres que no entrarían en la gran mayoría de las iglesias. A partir de entonces, aprovechó la oportunidad para predicar en cualquier lugar en donde se pudiera reunir una asamblea, utilizando más de una vez la lápida de su padre a manera de púlpito. Wesley continuó durante 50 años. Ingresó a las iglesias cuando fue invitado y se puso de pie en los campos, en los pasillos, en las cabañas y en las capillas cuando las iglesias no lo recibían. A fines de 1739, Wesley rompió con los moravos en Londres. Los había ayudado a organizar la Fetter Lane Society y los convertidos por la predicación y la de su hermano y también la de Whitefield se habían convertido en miembros de sus bandas, pero él creía que cayeron en la herejía al apoyar el quietismo, por lo que decidió formar a sus propios seguidores en una sociedad separada. Así escribió, sin ningún plan previo, Comienzo la Sociedad Metodista en Inglaterra. Pronto formó sociedades similares en Bristol y también en Kidwood, y Wesley, junto con sus amigos, hacían conversos a donde quiera que fueran. A partir de 1739, Wesley y los metodistas fueron perseguidos por los clérigos y los magistrados por varias razones. Aunque Wesley había ordenado sacerdote anglicano, muchos otros líderes metodistas no habían recibido la ordenación. Y por su parte, Wesley incumplió muchas regulaciones de la Iglesia de Inglaterra con respecto a los límites de la parroquia y quién tenía autoridad para predicar. Esto fue visto como una amenaza social que no tuvo en cuenta las instituciones. El clero lo atacó en sermones y también en impresos. A veces, las turbas lo atacaron. Wesley y sus seguidores continuaron trabajando entre los descuidados y los necesitados. Fueron denunciados como promulgadores de extrañas doctrinas, fomentadores de disturbios religiosos, como fanáticos ciegos, desviando a la gente, reclamando obsequios milagrosos, atacando al clero de la Iglesia de Inglaterra e intentando restablecer el catolicismo. Wesley sintió que la Iglesia no pudo llamar a los pecadores al arrepentimiento, que muchos del clero eran corruptos y que las personas perecían por sus pecados. Él creía que Dios le había comisionado para traer avivamiento a la Iglesia y que ninguna oposición, persecución u obstáculo podría prevalecer contra la urgencia y la autoridad divina de esta comisión. Los prejuicios de su formación en la alta Iglesia, sus nociones estrictas de los métodos y las propiedades de la adoración pública, sus puntos de vista sobre la sucesión apostólica y las prerrogativas del sacerdote, incluso sus convicciones más preciadas, no podían interponerse en el camino. Al ver que él y los pocos clérigos que cooperaban con él no podían hacer el trabajo que debía hacerse, Wesley fue llevado ya en 1739 a aprobar a los predicadores locales. Evaluó y aprobó hombres que no fueron ordenados por la Iglesia anglicana para predicar y hacer el trabajo pastoral. Esta expansión de los predicadores laicos fue una de las claves del crecimiento del metodismo. Como sus sociedades necesitaban casas para adorar, Wesley comenzó a proporcionar capillas, primero en Bristol, en el New Room, luego en Londres y también en otros lugares. John Wesley sentó las bases de lo que ahora constituye la organización de la Iglesia Metodista. Con el tiempo, se formó un patrón cambiante de sociedades, circuitos, reuniones trimestrales, conferencias anuales, clases, bandas y sociedades selectivas. A nivel local, había numerosas sociedades de diferentes tamaños que se agruparon en circuitos a los que se nombraron con predicadores itinerantes por períodos de 2 años. Los funcionarios del circuito se reunían trimestralmente con el predicador viajero o asistente, conferencistas anuales, con Wesley, predicadores viajeros y otros que se convocaron anualmente lo hacían con el propósito de coordinar la doctrina y la disciplina para la conexión. Las clases de una docena de miembros de la sociedad bajo un líder
se reunían semanalmente para obtener compañerismo espiritual y orientación. En los primeros años había bandas de talentos espirituales que consistentemente buscaban la perfección. Los que se consideraban que lo habían logrado agrupaban a otros en sociedades o en bandas seleccionadas. En 1744 había 77 de esos miembros. También había una categoría de penitentes que consistía en reincidentes. A medida que aumentaba el número de predicadores y lugares de predicación, era necesario discutir asuntos doctrinales y administrativos. Entonces, John y Charles Wesley, junto con otros 4 clérigos y 4 predicadores laicos, se reunieron para consultar en Londres. Esa fue la primera conferencia metodista. Posteriormente, la conferencia, con John Wesley como presidente, se convirtió en el órgano rector del movimiento metodista. 2 años después, para ayudar a los predicadores a trabajar de manera más sistemática y a las sociedades, recibían servicios con más frecuencia. Wesley nombró entonces ayudantes para los circuitos definitivos. Cada circuito incluía al menos 30 citas al mes. Creyendo que la eficiencia del predicador fue promovida por un cambio en un circuito a otro cada año o cada 2 años, John Wesley estableció la itinerancia e insistió en que sus predicadores se sometieran a sus reglas. Las mujeres desempeñaron un papel activo en el metodismo de Wesley y fueron alentadas a dirigir clases. En 1761 permitió informalmente a Sarah Crosby, una de sus conversas y líder de clase, predicar. En una ocasión en la que más de 200 personas asistieron a una clase que debía enseñar, Crosby sintió que no podía cumplir con sus deberes como líder de clase dada la gran multitud y decidió predicar en su lugar. Ella le escribió a Wesley para buscar su consejo y perdón. Dejó que Crosby continuara su predicación mientras ella se abstuviera de todos los gestos de predicación que pudiera. Entre 1761 y 1771, Wesley escribió instrucciones detalladas a Crosby y también a otros con detalles sobre qué estilos de predicación podían usar. Por ejemplo, en 1769 Wesley le permitió a Crosby hacer exhortaciones. En el verano de 1771, Mary Bosanquet le escribió a John Wesley para defender el trabajo de ella y Sarah Crosby predicando y dirigiendo clases en su orfanato. Se consideraba que esa carta sería la primera en defensa completa y verdadera de la predicación de las mujeres dentro del metodismo. Su argumento fue que las mujeres debían ser capaces de predicar cuando experimentaran un llamado extraordinario o cuando se les da permiso de parte de Dios. En medio de algunas curiosidades vinculadas con su vida, se sabe que Wesley practicaba una dieta vegetariana y más tarde se abstuvo del vino por razones de salud. Además, advirtió contra los peligros del abuso del alcohol en un famoso sermón llamado El uso del dinero y en su carta a un alcohólico. Físicamente se lo describe por debajo de la altura media, bien proporcionado, fuerte, con un ojo brillante, una tez clara y una cara santa e intelectual. Aunque Wesley favorecía el celibato en lugar del matrimonio vincular, se casó muy tristemente a la edad de 48 años con una viuda llamada Mary Baysale, descrita como una mujer acomodada y madre de 4 hijos. La pareja no tuvo hijos. La mujer lo dejó 15 años después. John Slington escribió a propósito de eso. Para el año 1758, ella lo había dejado, incapaz de hacer frente, según se dice, a la competencia por su tiempo y devoción presentada por el movimiento metodista que estaba en constante crecimiento. La salud de Wesley disminuyó bruscamente hacia finales de su vida y dejó de predicar. El 28 de junio del año 1790, menos de un año antes de su muerte, escribió: «Este día entro en mis 88 años. Durante más de 86 no encontré ninguna de las enfermedades de la vejez.
Mis ojos no se oscurecieron, ni mi fuerza natural disminuyó, pero en agosto pasado encontré un cambio casi repentino. Tenía los ojos tan oscuros que ya no me ayudarían ni siquiera las gafas. Asimismo, mi fuerza ahora me abandonó y probablemente no volverá en este mundo. John Wesley murió el 2 de marzo de 1791 a la edad de 87 años. Mientras yacía moribundo, sus amigos se reunieron a su alrededor. Wesley tomó sus manos y dijo repetidamente: «Adiós, adiós». Al final dijo: «Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros». Levantó los brazos y volvió a alzar su débil voz repitiendo las palabras: «Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros». Fue sepultado en su capilla en City Road, en Londres. Debido a su naturaleza caritativa, Wesley murió pobre, dejando como resultado del trabajo de su vida 135.000 miembros, 541 predicadores itinerantes bajo el nombre de metodistas. Se ha dicho que cuando llevaron a John Wesley a su tumba, dejó una buena biblioteca de libros, un vestido de clérigo muy usado y la iglesia metodista andando.